Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy vamos a hablar de una parábola muy conocida que es el Hijo Pródigo, sobre la gran comisión que nos ha encargado el Señor y la venida del Espíritu Santo. Este es el curso de formación cristiana. Ya estamos en la octava unidad y necesito que pongas en tu cuaderno octava unidad. El valor del mes, la frase y la confesión de fe es la misma, así es que no debes de escribirla en tu cuaderno. El valor del mes, honestidad, la frase los corazones honestos producen acciones honestas y la confesión de fe, me acuerdo siempre del Señor mi Dios porque Él me da el poder de hacer las riquezas, Deuteronomio 8:18. El Hijo Pródigo. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Conocer que Dios es un Padre amoroso, ¿sí? Y que tiene misericordia. A pesar de nuestros errores, Él nos sigue amando. Saber que Dios nos da siempre la bienvenida si nos arrepentimos. Y Dios nos ama tanto que nos llama hijos. Ahora, Dios puso, ¿no?, al pueblo de Israel varias normas, ¿sí? A los que llamamos mandamientos, para que supieran cómo debían de comportarse. De la misma manera, los padres también, ¿no?, nos ponen algunas normas para que nosotros andemos por el camino adecuado y para protegernos, ¿no? Ahora, pero en la vida hay muchas personas, ¿no? Hay momentos en los que se puede establecer rebeldía. Alguna vez te has rebelado con tus padres, las gritado, las has contestado de una manera mala. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no?, hacemos con Dios, ¿sí? En ese momento en el que tú crees que tener la razón, ay, mi mamá que no me deja salir, no me deja hacer nada, entonces, pero te vas a dar cuenta un día de que todo lo que te está diciendo tu papá o tu mamá es por tu bien. Sí, ahora, cuando uno abandona los caminos de Dios suele ocurrir, ¿no?, que pasado un tiempo de aparente felicidad, ¿no?, la felicidad que te da el mundo por un momento, sí, por no estar sometidos a normas, nadie te va a decir nada, viene otro tiempo en que se pagan los excesos, ¿sí? Las consecuencias de lo que estás haciendo. Por ejemplo, ahora, tal vez tu papá, tu mamá no te está revisando los cuadernos y no sepan si estás o no estás haciendo las tareas, pero tú solito vas a, ¿no?, a tener las consecuencias y, por ejemplo, puedes repetir de año. ¿Tu papá va a repetir? No, el que va a repetir eres tú. Tal vez sí, tu papá se pueda sentir mal porque no, no ha estado contigo, o tal vez también es una inversión más para tu, no es un año perdido en la que invirtió en tu educación. Entonces, muchas de esas cosas, pero la única persona que va a pagar la consecuencia, la única persona que está perdiendo un año, eres tú, ¿sí? En la vida espiritual también nosotros tenemos rebeldía, que nos lleva a alejarnos de Dios y a buscar nuestros propios caminos. No, nosotros queremos hacer lo que queremos, supuestamente es felicidad, ¿no? Ahora en el mundo, ¿qué pasa? A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Cuál es el texto para aprender? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Eso es en Lucas 15:21. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primero de Juan 3:1. Entonces, ¿cómo es esta parábola, no? Les voy a empezar a contar. Sí, había una vez un hombre muy rico que tenía 2 hijos. Sí, un hombre, 2 hijos. El hijo menor, cansado de estar en casa de su padre y con deseos de aventura, deseó marcharse. Como no tenía dinero, fue a su padre y le dijo que quería, ¿no? Que no quería esperar a que su padre muriera y que quería que le diera lo que le correspondía en herencia. Le dijo, ya pues papá, dame mi herencia. Su padre trató pues de convencerlo, seguramente no, no lo hagas, no te vayas, pero él insistió. Al fin su padre le dio su herencia. ¿Qué hizo entonces el hijo? Pues se marchó, comenzó a llevar una vida desordenada, ¿no? Y se juntó con gente sin escrúpulos, depravada, que le decía, supuestamente eran sus amigos, ¿no? Pero ellos se beneficiaban de su dinero. Al cabo de unos meses se le acabó el dinero, pues, ¿sí?
Y los amigos también se le acabaron, se fueron, o sea, se acabó su dinero, se acabaron los amigos. Sintiéndose perdido y con hambre, buscó que le dieran comida. Un hombre lo contrató para que vigilase a los cerdos y así comenzó un proceso de humillación en su vida. Tenía hambre y comía junto con los cerdos, ¿no? La comida que le daban los cerdos, eso se lo comía. Se daba cuenta que los sirvientes en su casa, ¿no? En casa de su padre, comían mucho mejor que lo que él estaba comiendo. Finalmente un día decidió volver a casa. Sabía que no podía regresar y ser recibido como si nada hubiera pasado. Y dijo, ay, no, pero ahora yo le he pedido dinero a mi padre, todo ahora, ¿cómo me va a recibir, no? Entonces él dijo, bueno, está bien, le diré a mi padre que me reciba como un sirviente más. Su padre, mientras tanto, estaba pensando en él, en dónde estaría, estaba muy preocupado, ¿no? Cada día salía a lo alto de la colina no, desde donde se divisaba una gran parte del camino. Una tarde vio venir de lejos a alguien con aspecto vagabundo. Iba tropezando y tenía un aspecto lastimero. Su corazón se dio un vuelco porque algo en aquella figura le recordaba a su hijo perdido. Pero no, no podía ser. Aquel hombre parecía más viejo y flaco que su hermoso hijo menor, ¿sí? Pero cuando se acercó al vagabundo, su corazón se conmovió y abrazó, lo besó, porque reconoció que era su hijo perdido. Y éste le dijo, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me aceptes como hijo. Pero el padre llamó a los criados para que prepararan una gran fiesta. Dijeron, preparen la mejor fiesta, ¿no? Denle las mejores ropas, todo. Y al cabo de unas horas el hijo mayor que volvía del campo oyó la gran fiesta que había en la casa y se extrañó mucho. Pero cuando supo que era en honor de su hermano que había regresado, se encolerizó, se molestó mucho. Yo no me he ido, yo he estado apoyando a mi papá, yo estoy trabajando, sin embargo, él lo ha recibido de buena manera a mi hermano, le ha dado el mejor cordero, ese yo quería comérmelo, ¿no? Y el padre salió a hablar con él y le dijo que él amaba a los dos como hijos y que debía de alegrarse, ¿no? Porque su otro hijo estaba perdido y ya lo había encontrado. Estaba muerto, sí, y volvió a vivir. ¿Cuántos hijos tenía el hombre rico? Dos. Escribe por favor ahí. Dos, ¿sí? Dos hijos tenía el hombre rico. Ahora, ¿qué le pidió uno de sus hijos? Su herencia, ¿no? Su herencia. Escribe herencia, ya. ¿Quién de los dos le pidió, el mayor o el menor? El menor. ¿Qué hizo, no? Cuando el hijo, ¿qué hizo entonces el hijo con el dinero? Lo guardó en un banco todo, guardó una parte del banco, se lo gastó todo. ¿En qué gastó el dinero? En vivir perdidamente, en ayudar a otros, con buenos amigos, en vivir perdidamente. Cuando se le acabó el dinero, ¿qué le pasó? Volvió a su casa, tuvo hambre, le ayudaron unos amigos, se fue a cuidar unos cerdos. Tuvo hambre, ¿no? Y se fue a cuidar a unos cerdos, pues, ¿no? ¿Qué pensaba cuando cuidaba a los cerdos? Que sus criados, ¿no? En la casa de su padre, sus criados vivían mucho mejor, ¿no? Comían mucho mejor. En la casa de mi padre, ¿no? Casa de mi padre, los criados, ¿no? Tú complétalo, ¿ah? Los criados comían mucho mejor. Comían mucho mejor. Si tú completa, yo voy a dibujar nada. Tú completa con letras. ¿Y qué decidió? Volver a su casa y exigir que le admitieran como hijo, volver a su casa humildemente, seguir cuidando a los cerdos. Volviera a su casa humildemente, ¿sí? Cuando ve a su padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se disculpó, ¿no? Se disculpó. Le dijo, no soy digno. Listo. Ahora, ¿qué mandó su padre que le diesen? ¿Qué mandó? Eso está en Lucas 15:22. Vamos a buscarle exactamente qué es lo que le dijo. Lucas 15:22. Entonces, lo que le dijo fue, aquí está.
Sacad el mejor vestido, ya, un vestido, y ponerle un anillo, ya, en su mano y calzado, zapatos, ¿sí? Entonces, vestido, anillo y zapatos, calzado. Calzado, pues, ¿no? Unos zapatos en sí, ¿no? Unas sandalias en sí, calzado. Sí, vestido, anillo y calzado. ¿Qué crees que puede simbolizar cada uno de los objetos anteriores? Autoridad, pertenencia, nuevas posibilidades para caminar en nuevos caminos, para cubrir su desnudez que deja el pecado, ¿no? Cubrir eso, para cubrir la desnudez que dejó el pecado. ¿Por qué crees que el hermano mayor no se alegró del regreso del pequeño? ¿No? Le tenía envidia también, yo pienso, ¿no? Estaba molesto. Bueno, tú puedes responder lo que tú creas, ¿no? En esta parte, pero yo pienso que le tenía envidia. ¿Sí? Ahora dice, tú siempre, ¿qué le dijo su padre? Tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le dijo? Todas mis cosas son tuyas. Ahora, vamos a ver qué significa esta parábola. ¿Quién es el padre? ¿Quién crees que es el padre? Dios. ¿Sí? ¿Quién es el hijo menor en este caso? El hijo más bajo, el hijo más pequeño de edad, cualquiera que sea que desee emanciparse ¿no? del cuidado de la protección, cualquiera que se pone en rebeldía ante los mandamientos divinos. Esto es. ¿Qué significa marcharse de la casa de Dios? Apartarse de Dios, ¿no? Ya, apartarse de Dios. De Dios. Listo. ¿Qué puede significar cuidar cerdos? Recuerda que el cerdo era un animal inmundo, ¿no? El pecado. El pecado, la pobreza. ¿Sí? Ya. ¿Qué significa el abrazo que le dio el Padre? La misericordia perfecta de Dios, el amor de Dios, la debilidad del Padre. La misericordia, el amor de Dios también. ¿Por qué crees que el Padre le perdonó? Porque volvió arrepentido, porque Dios es amor, porque Dios tiene misericordia, porque Dios tiene misericordia. ¿Qué requisito es indispensable para que Dios nos perdone? Que volvamos pronto a cumplir sus mandamientos, que nos arrepintamos de corazón. Sí, ¿qué dice en Lucas 15:7? En Lucas 15:7 dice, os digo, ¿no? Que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Escribe, por favor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quién será aquí el pecador que se arrepiente? El hijo menor, ¿no? Menor. Ahora, ¿quién será los 99 que no necesitan arrepentimiento? El hijo mayor, ¿no? El hijo mayor. Ahora busca, dice en la sopa de letras, busquemos lo que podamos encontrar, ya solo lo que encontremos, nada más. A ver, dice cerdo, ¿qué más dice? Calzado, acá hay calzado. ¿Sí? Calzado. ¿Qué más hay? Aquí yo veo... A ver, a ver. ¿Qué más dice padre? A ver dónde dice padre. Pam, 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 pam. Vestido. ¿No? ¿Qué más dice pecado? Acá está pecado.
Sí, ahí está pecado. Bien, ya está. Describe esta escena, tú escribes lo que ves en esta escena, nada más, ¿sí? Tratas de completar lo que puedes. Mala vida, todo. Esto no vas a colorear, no es necesario. Si tienes tiempo, bueno, si no, no lo colorís, ¿sí? Ahora, vamos con el siguiente tema, la gran comisión, ascensión de Jesús al cielo. ¿Cuál es el objetivo? Conocer cuál fue el último mandato. O sea, ¿qué nos ordenó Dios ya cuando se estaba subiendo al cielo, ¿no? Y saber dónde fue Jesús, dónde fue. Ya resucitó, ya, ¿en dónde está? Sí, Jesús había sido crucificado y sepultado, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y desde ese momento se apareció a los discípulos en distintos momentos, ¿sí? En distintos lugares también, durante 40 días. Y esos hombres han dejado testimonio de su resurrección. Y finalmente Jesús dio algunas instrucciones, ¿sí? Cuando se está despidiendo de ellos, o sea, ¿qué es lo que quería que hagamos? Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. El Señor mandó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Sobre ellos el Espíritu Santo. Dijo ya, quédense hasta que venga ustedes, ¿no? Sobre ellos, o sea, sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y la función del Espíritu Santo, ¿no? Ahora que Jesús se iba a ser muy importante. Les iba a recordar lo que Jesús les había dicho. Entonces el Espíritu Santo iba a hacernos recordar, ¿no? Que Jesús era nuestro Salvador. Iba a ser nuestro consolador en tiempos de angustia. Ya, eso iba a ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el Espíritu de verdad. Y siempre iba a cuidar, ¿no? De todo el que creyera en Jesús para que no seamos engañados. Y los discípulos obedecieron y esperaron reunidos en el aposento alto. Jesús un día se fue con ellos a un monte en Betania, Galilea. Allí les dijo que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, van a recibir poderes especiales, dijo. Imagínate, un superpoder. Y ese poder les iba a ayudar a realizar la labor que debía realizar, contarles a los demás las buenas noticias. ¿Y cuáles eran pues las buenas noticias, no? Pues que Dios nos amaba tanto que había mandado a Jesús, su único hijo, y que Él había pagado en la cruz todo lo que nosotros merecíamos morir, ¿no? Y Él fue el sacrificio, ¿sí? Y nosotros, si nos arrepentimos mediante el arrepentimiento, ¿no? Tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, eso es, ¿no? Eso era una buena noticia. Esa sí que era una buena noticia, en verdad. ¿Sí? Y nosotros teníamos pues que esperar que Dios mismo, ¿no? Les dé ese poder para predicar. Y de pronto comenzó a elevarse una nube, tapó a Jesús, quien desapareció. ¿Sí? Ya no lo podían observar. Se estaba subiendo al cielo. Los discípulos se quedaron con la boca abierta, mirando al cielo, pero de pronto se pusieron a su lado dos personajes con vestiduras blancas, quienes ángeles, que les dijeron que lo mismo que habían visto ascender al cielo, lo verían descender de nuevo, o sea, que Jesús iba a regresar por nosotros, ¿sí? Y nos iba a llevar con él. Y entonces ellos estaban esperando el regreso de Jesús. Bien, ahora, ¿cuántos días estuvo Jesús en la tierra después de resucitar? ¿Cuántos días? Estuvo 40 días, ¿sí? 40. ¿Con quién estaba? ¿Con quién, chicos? Con sus discípulos, con los fariseos, con sus discípulos, ¿verdad? ¿De qué les hablaba a los discípulos? De lo que iba a pasar al cabo de muchos años, del reino de Dios, de lo que haría después de marcharse. ¿Sí? Ahora, les mandó que esperaran hasta que él se fuera a Jerusalén, hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Les dijo, espérense hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Y obedecieron los discípulos? Claro, pues, ¿no? Sí. ¿Qué recibirían cuando viniera el Espíritu Santo? Iban a recibir poder. ¿Para qué serviría ese poder? Para ser muy inteligentes, para ser los jefes, para contar
a otros, ¿no? Todo lo que hizo Jesús para ser testigos. Ahora vamos a completar con esto, ¿no? Jerusalén, tierra, Samaria, poder, testigos. ¿Recibirían qué cosa? Poder. Completa acá, poder. Y serían testigos de Jesús en Jerusalén. Completa con esto. Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén, Samaria, completa acá, Samaria, y en toda la tierra. Listo. Ahora, cuando Jesús, ¿no? Asciende, estaban en el monte ¿en cuál monte estaban? Ahí dice, ¿no? En el monte de Betania. ¿Y qué pasó? El Señor, ¿no? Se fue caminando, comenzó a ascender por el aire y los llevó a un carro de fuego como a Elías, comenzó a ascender y le tapó una nube. Esto, ¿no? Comenzó a ascender, ¿no? Y le tapó una nube. Este es. Comenzó a ascender y le tapó una nube. Llegaron Moisés y Abraham, no, llegaron dos ángeles, ¿sí? Dos personas con vestiduras blancas. Ahora, y les dijeron que Jesús nunca volvería, que Jesús volvería mucho tiempo, que no lo contaran a nadie, no, que Jesús volvería mucho tiempo después. Eso les dijeron. Va a regresar Jesús. Eso les dijeron. ¿Sí? Y Jesús fue al cielo, pero ¿qué hizo allí? Se sentó a la derecha de Dios. Eso es lo que hizo, ¿sí? Y por eso Él es ahorita nuestro abogado desde el cielo. ¿Ya? Ahora nosotros creemos que Jesús ascendió al cielo porque lo vimos, ¿no? Creemos lo que nos contaron los que lo vieron, ¿sí? Por eso. Para muchos es difícil creer en la resurrección, ¿sí? Ahora, los israelitas pasaron el mar, ¿cómo se llama? Rojo, ahí completa, rojo, en seco. Los hebreos comieron la comida caída del cielo llamada maná. Bebieron agua de una peña. Daniel no fue comido por un león, completa, león. Un amigo de Jesús llamado Lázaro, completa, Lázaro fue resucitado. Los ciegos, cojos, leprosos fueron sanados, etc. Todo esto son cosas grandes e inexplicables. ¿Y cuál es nuestra gran comisión, chicos? Ahora sí, en Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Y te voy a dictar, ¿ya? Copies, por favor. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué quería Jesús? ¿Sí? ¿Qué quería Jesús? Y que se predicase en su nombre, que se predicase, ¿no? Predicáramos su nombre, ¿no? El nombre de Jesús, ¿sí? En todas las naciones, ya, que predicáramos el nombre de Jesús y el perdón de los pecados en todas las naciones. Ese es el mandamiento, ¿ya? Puedes copiar lo que dice en Lucas 24, 47, tal cual cópialo, no hay problema, tal cual cópialo, para que no sé por qué. O si quieres, ¿no? Reemplázalo por los numeritos. Lo que Jesús mandó, escríbelo en cada apartado, dice, ¿no? Espera a que vengan los sacerdotes para hablarles de Dios a los demás, que todos hablemos a otros de Dios. Hablar solo a la familia, ¿no? ¿Qué es lo que quería Jesús? Que todos hablemos a los otros de Dios, ¿sí? Hacer amigos, no. Hacer discípulos, no. Hacer enemigos, no. Hacer discípulos, ¿sí? En todas las naciones, ¿ya? Ahora, ¿solo en Judea? No. ¿Solo en Judea y en Samaria? No. Ya, entonces eso nada más marcas. Y bautizar, ¿no? Que indica el arrepentimiento en el nombre del Padre, Hijo, sí, y el Espíritu Santo. ¿Ya? Espíritu Santo.
Listo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, justo que estamos acabando con el Espíritu Santo y es el último tema. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer quién es el Espíritu Santo, cuál es su función y quién puede tener el Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor Jesús había estado en la tierra enseñando el amor de Dios, ¿sí? A eso vino. A través de los prodigios, de todos los milagros, ¿no? De todo lo bueno que era. Y finalmente había cumplido con la misión por la que vino a la tierra. Había muerto en la cruz para pagar los pecados de los hombres. Él, siendo perfecto y santo, llevó sobre sí mismo toda la maldad de la humanidad. Y al cabo de 3 días, ¿qué pasó? Resucitó. Y los hombres que tienen fe en Jesús reciben perdón. Si nosotros tenemos fe en Jesús, somos perdonados, ¿sí? Y ya tenemos la vida eterna. Ahora, Jesús antes de partir con el Padre les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Estábamos hablando lo que se quedaran, que esperaran hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos, ¿sí? Y esto les iba a permitir extender el Evangelio, que ellos puedan predicar. Y ese mandato no solo tenían los cristianos, ¿no? O sea, que se predicara a todas las naciones, no, ¿ya? Sino a toda persona que cree en Jesús, en cualquier lugar, en cualquier época. Yo sí, tú también. Pero el Señor nos ha prometido que en esa misión no estaremos solos, o sea, el predicarle a Dios no, ya que el Padre enviará un ayudante, alguien que nos va a ayudar a predicar. ¿Quién es ese ayudante? El Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 1:18 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Y qué pasó entonces? Estaban los discípulos reunidos con María y su familia, sí, todas las personas que habían creído en él. Y era tiempo de Pentecostés, sí, y los judíos lo celebraban con gran gratitud y cosecha. De pronto se oyó un gran estruendo y sopló un viento fuerte, a pesar de que puertas y ventanas estaban cerradas y se aparecieron como lenguas de fuego. ¡Wow! Que se posaron sobre cada uno de los que estaban allí. Y esa fue la manifestación ¿no? externa del Espíritu. O sea, ya había llegado, ya había entrado en cada uno de ellos. Y entonces, llenos de alegría, empezaron a alabar a Dios y a darle gracias, pero ¿cuál no sería la sorpresa cuando se oyeron hablar en lenguajes especiales? Tenían unas lenguas diferentes. Y con el ruido del estruendo se juntó mucha gente que estaba por esos días en Jerusalén y que había ocurrido. Y cuando oyeron a los discípulos hablar en otras lenguas o idiomas que ellos no podían entender, o sea, se maravillaban, pero algunos decían que estaban borrachos, decían, ¿qué pasó? ¿No? Entonces Pedro se adelantó y les dijo un gran discurso. ¿Sí? Les dijo, nosotros no estamos borrachos, ¿sí? Y los que oían veían que era, ¿no? algo ya que los profetas habían predicho, es decir, que el Espíritu de Dios vendría sobre cualquier persona y no solo sobre los sacerdotes. Les habló de Jesús a quien ellos habían crucificado, pero que como también se había profetizado, habían resucitado y estaba con Dios. Y los que oían se entristecieron y preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y entonces Pedro les animó a que se arrepintieran, reconocieran a Cristo como Dios y se bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y así ellos iban a poder también a recibir el Espíritu Santo. Porque la promesa del Espíritu Santo era para ellos y para sus hijos y sus descendientes. Y unos 3,000 se convirtieron y volvieron sus malos caminos al camino del Señor. ¿Cuántos? 3,000. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué más es? También es Dios. ¿Sí? También es Dios. Listo. Y es una persona divina. Las tres. ¿Por qué las tres son correctas? Mira cómo llamó Jesús al Espíritu Santo. ¿Qué le llamó? Consolador y Espíritu de verdad. Completa. Consolador y Espíritu de verdad. ¿Quién estaba sobre las aguas al principio en todos los tiempos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, completa ahí, el Espíritu. ¿Dónde estará el Espíritu Santo en la actualidad? ¿En dónde estará? ¿Con toda la gente? ¿Con los que conocen a Dios? ¿Con los que todavía buscan a Dios? Está con todos, dice. Con toda la gente está el Espíritu Santo. Sí, todo el tiempo está diciéndonos, ¿no? En Juan 14:17, vamos a buscarlo, a ver. Juan 14:17.
Mm, y el Espíritu, el cual está en el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque muere en nosotros y está en vosotros. Con toda la gente que busca a Dios, ¿no? Con los que conocen a Dios. Entonces vamos a borrar el de arriba. Con los que conocen a Dios, ¿sí? Solo con los que conocen a Dios. Ahora, ¿cómo y quién recibe el Espíritu Santo? Ya, esto vas a completar. Solo esto falta completar. Esto, mis, debo de hacer. Esto ya no vas a resolverlo, ¿sí? Esto ya no es necesario que lo resuelvas. Bien, jóvenes, eso es todo. No te olvides de leer la guía de formación cristiana y terminas de resolver las actividades, lo que te he dejado una carita porque lo demás todo lo hemos avanzado y me tienes que enviar el avance de la guía, no te olvides. Ya casi todo lo he resuelto yo, es muy poquito lo que debes de hacer. Nos vemos la próxima clase, Dios los bendiga mucho.